ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Este mundial que nosotros vamos a compartir con ustedes y que además tenemos, por supuesto, que con transmisión ahora en un ratito más, ha generado desde hace mucho rato ya olas de pasiones, fanatismo, lo sabemos. Sabemos la locura que ha significado el álbum, por ejemplo, y las laminitas. Y quisimos en nuestra sección de salud mental adentrarnos en los fanatismos. ¿En qué es el fanatismo? No solo en este caso el deporte, pero la música, el arte, los videojuegos. Hay distintas expresiones deportivas también que generan fanatismo, pero cuando hay que tener cuidado, además, cuando el fanatismo ya raya un poco la línea y empieza a convertirse en obsesión. Está con nosotros Fiorella Mauriciano, psicóloga del Grupo CETEP. ¿Cómo está, Fiorella? Bienvenida. Hola, bien. Hola. ¿Y ustedes? Muy bien, porque aquí ya vemos dos grandes fanáticos, además detrás del vidrio hay otros más, de distintas cosas. Sí, todos siempre somos fanáticos de algo. Pero, ¿cómo saber si un fanatismo es, entre comillas, saludable? Primero que todo, entender el fanatismo desde el punto de vista en que es parte de nosotros, es parte de nuestra identidad. Nosotros tenemos distintos tipos de identidades, por así decirlo, y una de ellas es como la identidad social. Y que el fanatismo lo que hace, en este caso, poniendo ejemplo el fútbol, es generar cohesión social. Es decir, yo soy parte de, yo me siento perteneciente a. Y eso es súper potente para construir nuestra identidad a nivel global. Entonces le damos mucho poder a lo que es el fanatismo. Y también existen, obviamente, millones de variables más. Pero cuando hablamos de distinguir un poco, cuando ya nos pasa la cuenta, es cuando este fanatismo limita, por así decir, nuestro juicio. Y empezamos a ver que no existe la opinión del otro, cuando mi dependencia emocional incluso se ve ligada a, por ejemplo, mi estado de ánimo. ¿Cierto? Perdió mi equipo, el otro día no le habla a nadie. Exacto. Ya, okay. Y desde ahí uno empieza a diferenciar un poco esta pasión, ¿cierto? Que te prende, te conecta, independientemente exista alguien del equipo contrario, como que se contagian las emociones y efervescencia, sobre todo en el Mundial. Uno ve que como el ambiente es distinto versus la poca tolerancia y lo que puede transgredir en el fondo ese respeto por el otro. Y el fanatismo en rigor, que no sé, que son definiciones que no son de molde, ¿no? Pero ¿qué es? Porque estoy pensando, no sé, una persona que es coleccionista, por ejemplo, ¿podría ser un fanático o una fanática? Sí, una absolutamente. Persona que no sé, Claro. que tiene mucha memoria respecto a un tema en particular, pero a lo mejor no lo expone de manera tan pública, digamos, ¿no? Los fanáticos tenemos esta cosa como de casi de competencia, de yo sé más que tú y esas cosas, ¿no? O esta enciclopedia ambulante, ¿no? Claro. Pero eso también es un fanático, ¿no tiene que ver con la expresión hacia afuera? No necesariamente, porque este fanatismo puede ser compartido o puede ser individual. Por ejemplo, cuando tú dices, ya, yo colecciono esto. Sí, claro. Y doy mucha pasión y me entrego mucho por X tema. En el caso del fútbol o los deportes en general, o por ejemplo los grupos de música y todo eso, es un fanatismo mucho más colectivo, porque hay más gente que abarca en el fondo esos intereses. Entonces es más compartido y es más social en el sentido de cómo yo lo expreso. Me siento con mucha más libertad de poder expresarlo. Y eso hace también que mis emociones se liberen y se compartan de manera mucho más gratificante para poder yo construirlo y que se haga parte de mí. Si uno se pone a pensar, cuando uno escucha, alguien dice, yo soy de tal equipo, o nosotros ganamos, aunque claro. uno no sea parte de. Pluraliza, digamos, es parte de ese. Exacto, se integra, entonces digamos. al final muchas veces este fanatismo se vuelve parte de la vida de la persona. Por ejemplo, el equipo se vuelve Claro, parte de. sí. Uno los días, fines de semana, va siempre al estadio, tiene su rutina asociada. Hay quienes van a almorzar, no sé, a la casa de los papás y después se van al estadio. Y lo que a veces súper- funcionan en torno a. Lo que es súper enriquecedor a nivel social, aparte de esta construcción de identidad, son todos los rituales, por ejemplo, que trae consigo el ser fanático. Claro. Es decir, nos ponemos la camiseta, nos juntamos a ver los partidos, no sabemos las canciones, el himno de no sé qué. Y eso
genera mucho bienestar. También podríamos considerar no solo el fanatismo como algo malo, Claro. sino también algo que nos regula mucho emocionalmente. Hay un vínculo también súper familiar, hereditario, por ejemplo. Claro, compartir totalmente. Sí. Estoy pensando mucho en el estadio, pero el ir 3 generaciones al estadio, por ejemplo. Claro. Sí, uno lo ve, por ejemplo, mucho con los Papá, argentinos. hijo, hermano. Claro. Esta Claro. pasión por el fútbol, sí. que es algo cultural y transgeneracional muy importante. Como que es muy poco probable que un hijo o un nieto y el papá sean de equipos distintos de fútbol. Tradicionalmente, Yo claro. Sí. Yo ahí perdí todo el rato. Sí. Sí, mis hijos son de otro equipo. Pero en general, Sí, no, porque mi equipo no Pero le es que no gana, nacieron en Curicó tus hijos, entonces po. es muy difícil. Sí. Ah, es ya. muy difícil, Claro. muy difícil. pero claro, en Sí, general hay un vínculo, eso une pero mucho. además, es que y te hablo súper en serio, pues genera además incluso hasta conversaciones, digamos, ¿no? O sea, hay Claro. alguna, y rituales también. Es que claro, eso hace que se forme, nos demuestra que forma parte de la vida de uno. Claro. Claro, los rituales son muy bonitos. En el caso de la música, por ejemplo, Sí, sí, sí. siendo de región con amigas, el saber que venía un concierto grande, organizarse, la compra de pasajes, venir donde quedarnos, buscar el merchandising que hay que comprarlo a la salida y no le entra porque es más barato, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, y eso es muy, por ejemplo, yo lo veo con muchas pacientes, este fanatismo por el K-pop. Sí, claro. Y ahora que vienen... Los BTS, yo soy especialista, dale nomás. Ya. Hazme un ejemplo. Mi mamá también, entonces lo veo. Y veo toda esa cohesión de la gente, de, coloquialmente hablándolo, muy buena onda. Sí. De poder decir, Sí. ok, nos acompañamos, necesitáis esto, Sí. oye, yo te muestro dónde podéis Es que comprar. eso llama mucho la atención, particularmente en ese ejemplo, porque a través de redes sociales, como hay 3 conciertos en Chile y hay países en los que no hay o hay menos, hay las ARMY, que son las fanáticas en este caso, hacen toda una guía para si tú vienes del extranjero, ¿qué vas a necesitar? ¿Por dónde vas a andar? El fin de semana hubo una función en el cine de uno de los conciertos y se empiezan a regalar cosas entre ellas. Sí. Hay una cosa como de buena onda que ojalá se copiara en otros lados. Sí. Y es muy potente porque a eso mismo me refería cuando uno dice que hay un contagio emocional en esta circunstancia, como yo sé que estoy tan feliz y estoy tan emocionada porque vengan o porque voy a ir a ver un partido o porque que quiero, que sé que el de al lado está buscando lo mismo. Y si nos fijamos cuando son emociones, entre comillas, digámoslo así, más positivas o reguladoras, uno está mucho más dispuesto a compartirlo. Y esas emociones también se contagian para el otro lado, porque me imagino Absolutamente. cuando, por ejemplo, vemos en las barras bravas y empieza la pelea, empieza una discusión de 2 y después termina, como dice Juan Espinosa, una tole-tole, que así ha habido tragedias a propósito de eso, ¿no? Eso se ve... Comportamiento en masa. va a tener muchas variables, pero te diría yo que una de las principales es cuando esta identidad social se apodera de esas personas. No hay más. Y depende mucho de, en el fondo, solamente, en este caso, X equipo de fútbol. Claro. Poniendo el fútbol como ejemplo. Estaba pensando, Fiorella, también en el caso de la necesidad quizás que tenemos de pertenecer, ¿no? De cierta identidad que claro, a veces está radicada en otros lugares, y el ser fanático de lo que sea también te permite pertenecer a algo, ¿no? Pertenecer a algo y tener ciertos pares. Es que, totalmente, pero nosotros, en el fondo, los seres humanos, una de nuestras áreas para construirnos es el sentido de pertenencia. O sea, yo me voy construyendo también a medida que me voy relacionando con el otro. Claro. Entonces también es muy potente que esto exista. Y es súper útil y enriquecedor también para saber que yo puedo compartir con el otro. A veces nos vemos reflejados también en el otro cuando somos fanáticos de, ¿cierto? Entonces me hace también estar más seguro un poco de mi postura frente al mundo y de no sentirme solo en lo que estoy haciendo. Fiorella, estamos conversando con Fiorella Mauriciano, psicóloga del Grupo CETEPA, a propósito del fanatismo, las pasiones, ¿no?, que se desatan de pronto por algún artista, un deportista, una afición, etcétera. ¿Tendrá que ver, ya que hablamos del sentido de pertenencia, con alguna carencia de la adolescencia? Porque siempre se dice que los adolescentes vivimos la etapa, y ella, la adolescente todavía no, pero cuando somos adolescentes vivimos la etapa en que validamos más a nuestros amigos, a nuestro grupo donde hacemos deporte, o si somos scout, vamos a la iglesia, lo que sea, porque efectivamente nos sentimos que pertenecemos a, y eso es algo súper necesario. Cuando esto se proyecta hacia la adultez, pero a lo mejor se empieza a salir del rango que podríamos llamar, entre comillas, normal, ¿tendrá que ver con alguna carencia de esa etapa o no necesariamente? No necesariamente,
Porque en el fondo, en la adolescencia está esta búsqueda como insaciable de pertenecer a algo, y uno ve que los adolescentes primero te gusta una cosa, después la odian, le gusta otra, y pasan por esa transición. Como de definiciones más. Exacto. Pero uno no ve que uno como adulto también va construyendo su identidad, porque también va entrando a etapas nuevas. Entonces también está esa necesidad de tener que buscar cosas que le puedan llenar. Ya. Si pueden haber casos en el fondo que venga a cumplir alguna necesidad o un vacío, o de que en su etapa adolescente no se experimentó bien, digamos, y esté como muy potente más adelante, pero no necesariamente. Ya. ¿Y las personalidades obsesivas son más, no sé, vulnerables para tornarse a un fanatismo insano, por llamarlo de alguna manera? Totalmente. Ya. Porque en el fondo son más como unifocales en ese sentido. Entonces también hay una como sobreexigencia y autoexigencia de cuánto sé y de demostrar que sé más que el otro. Claro. Así como... Sí. Y cuando uno es fanático de hartas cosas, no sé, no sé si está mal, si somos medio dispersos. Digo somos, porque yo soy fanático de muchas cosas. Y muy, muy fanático. No está mal, Menos mal. para nada, hasta el punto en que ese fanatismo, ya sea por una cosa o muchas cosas, empieza a limitar tu vida. Sí, obvio. Como yo diría que el punto de inflexión es darnos cuenta ya, estas cosas me apasionan o esta cosa me apasiona y me enriquece mucho, versus soy fanático de y toda mi vida la centro en X actividades, por ejemplo. Porque ahí me dejo de también construir yo como persona. Claro. O si dejo de socializar, a lo mejor, o dejo de trabajar ya cuando me vuelvo como poco autovalente. Mira, qué interesante lo que nos plantea Fariel, porque nos dice, y los que no somos fanáticos de nada, no me considero fanático ni de mi equipo de fútbol, mucho menos de una banda de música, tengo intereses y colecciones, pero no, si no se puede, no se puede nomás, no me afecta mayormente. Una persona, ¿no? No hay ni un problema. No hay ni un problema, porque también eso nos puede hablar de el equilibrio que hay entre las cosas. Ahora, si llega una persona y dice, no me gusta nada me llama la atención, Claro. ya, es distinto. Pero si disfruta la música, que si no se va, sabe que puede tener otra cosa, yo te diría que es bastante Ya. equilibrado. Cuando el fanatismo se convierte, ahí sí pienso más en el fútbol, creo que en otras áreas se da mucho menos, pero cuando pasa la línea y pasa a ser violento, ¿no? Yo soy de los que creen que eso no es fanatismo, que es otra cosa, ¿no? Que responde a otro fenómeno, digamos. ¿Cómo evaluarlo desde ese lugar? Es que en ese caso, bueno, como te lo decía antes, puede ser uno que esta identidad esté determinada por... Y yo creo que también hay en muchas ocasiones es gente que ocupa el recurso de, no sé, por las barras para poder ir a hacer disturbio, y que en verdad ahí es algo mucho más... Es otra cosa. Es otra cosa. Vas a votar. Exacto, Violencia, rabia, y frustración. traspasa los límites del fanatismo, incluso obsesivo. Entonces, Claro. yo creo que ahí habría que evaluar, no podemos evaluar individuo por individuo, pero en el fondo como Como fenómeno. este digamos. fenómeno social que está en el expresarse de manera errónea, el querer hacer daño y el no tolerar tampoco ni sus frustraciones ni el triunfo de otro. Eso es súper heavy, efectivamente, como a veces nos gusta más echar para abajo, porque por ejemplo estaba pensando en las barras cuando alguien no es tan apasionado, no grita tanto, pecho frío, es como lo primero que uno escucha que se dicen entre ellos, y es como innecesario, si a lo mejor yo soy fanático pero me expreso de otra manera. ¿En qué momento habría a lo mejor que, mira, nos están preguntando por los fanáticos religiosos, es un fanatismo que modela la vida? Bueno, todo fanatismo puede llegar a serlo, por lo que nos ha estado explicando aquí Fiorella Mauriciano. ¿En qué momento a lo mejor si yo o alguien de mi entorno se da cuenta que yo estoy cayendo y rayando en extremos, ¿no? Y efectivamente ya no siendo funcional de alguna forma, ¿en qué momento saber o cómo distinguirlo para poder ir a pedir ayuda? Yo creo que lo principalmente es cuando uno empieza a ver, y que posiblemente se dé cuenta otro, más que uno, porque uno está inmerso y con poco raciocinio, digámoslo así, empiece a ver conductas que limitan mi día a día. Por ejemplo, dejo de compartir, me dejo de lado a mí, a lo mejor con respecto a mi autocuidado, emocionalmente dependo mucho de
este fanatismo, pero en general es cuando yo empiezo a ver mi vida limitada por... Okay. Fiorella, y lo pregunto con mucho respeto, mucho respeto, para que nadie se vaya a sentir, pero porque además soy bien ignorante en el tema. ¿Qué pasa con las religiones? Cuando de pronto, claro, porque yo siento que te marcan un poco, y lo pregunta acá también un auditor, ¿no? Liz, una auditora. Te marcan también como no solo una creencia, sino hasta a veces estilos de vida completos, ¿no? Digo, yo soy súper ignorante en religiones, sí. Por eso me disculpo, no soy creyente y me pierdo en ritos y todo, por eso lo digo con mucho respeto. Pero ¿se podría considerar también un fanatismo o responde a otras cosas? Insisto, porque tiene que ver con estilos de vida más bien transversales. O sea, si uno tiene una religión y está tomado, está todo el tiempo. No es como el rato que voy al estadio o qué sé yo, o el rato que voy al concierto. Es como define tu vida, la vida de alguna completa. manera. ¿Lo podríamos considerar así? Llega un punto en que sí puede ser fanatismo. Porque a lo mejor es más complejo de categorizarlo, porque también nos da mucho, o sea, es mucho más fácil que nos dé el sentido de vida, ¿cierto? El hecho de estar apegado a una religión genera mucho soporte con respecto también a cómo yo veo las cosas, cómo enfrento los problemas. Por eso es muy enriquecedor igual que de alguna u otra manera la gente tenga fe, independientemente en lo que sea. Claro. Pero claro, en ese caso, cuando creo yo empiezo a ver con una superioridad moral el hecho de que haya alguien que no cree lo mismo que yo o no ve el mundo de mi misma manera y de mi misma religión, yo te podría decir que uno empieza ahí a entrar en ese mundo del fanatismo porque claro. no me doy cuenta de que, ok, perfecto, esta es mi realidad, es mi manera de pensar, me acomoda, pero anulo la del otro. Claro, o sea, cuando uno empieza a usar el fanatismo como excusa, por ejemplo, los fanatismos religiosos para la guerra, ¿no? Absolutamente. Los fanatismos políticos para también enfrentamientos y denostación y humillación y un largo etcétera, ahí ya estamos en problemas. Fiorella Mauriciano, psicóloga del Grupo CETEP, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Gracias, Fiorella. Salud Mental en Ciudadano ADN. Está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.